Habíamos hablado que podríamos utilizar una técnica de indización que me permita como predecir la ubicación del registro. Esto es, antes de que el registro esté ubicado y ya sepamos en dónde está, para meterlo en una lista que lo llamaríamos así como un índice, entonces podríamos decir, a este registro que tiene tal valor de clave, lo vamos a ubicar en tal parte. Entonces es no esperar a que el registro se ubique y recoger su clave y su dirección para guardarlo en una lista y crear un índice, sino decir, bien, llegó este registro con este valor de clave, lo vamos a ubicar en tal parte. A eso lo denominamos hatching. Entonces vamos a hablar de hatching estático. Dijimos que una función lo que hacía simplemente era, teníamos la función, le aplicamos el valor de clave y eso determinaba la posición. Ese i estaba ubicado entre 0 y un valor m, que es el número de buques o espacios que tenemos para mapear los registros, ¿cierto? Imaginémonos un problema bien sencillo, que nosotros tenemos un byte como clave. Supongamos que tenemos una fábrica, nosotros tenemos una fábrica de confecciones y entonces vamos a fabricar 10 tipos de elementos, digamos gorras, pantalones, camisas, etcétera, 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 hasta blusas. 10 tipos. Entonces decimos, a este señor le ponemos como código un 0, a pantalones un 1, a camisas 2 y al último que es la blusa le vamos a poner un 9. Entonces, si tenemos un byte para eso, aquí está, pues utilizamos este señor para eso, ¿cierto? Entonces la función sería una cosa muy elemental. Llega el valor de la clave, el valor de las gorras es 0. Simplemente al 0 lo ubicamos en la posición 0. Llegó el de las camisas que es un 2, lo ubicamos en la posición 2. Una cosa muy sencilla, muy elemental. Esa función realmente sería algo así como una relación, ¿sí? Entonces, del 0 hasta el 9 le toca la posición en directamente el registro 0, 1, 2 hasta el 9, ¿sí? Entonces esto realmente se convierte en una relación. Entonces eso quiere decir que el dominio y el rango son del mismo tamaño, ¿sí? La función sería elemental, pero obviamente para eso no van a buscar a un ingeniero de sistemas para resolver un problema de esos tan sencillo. Muy bien. Fíjense que hemos estado diciendo que nosotros vamos a mapear los registros entre 0 y m. Vamos a mapear los registros entre 0 y m. Hay una función que a nosotros nos garantiza que el resultado siempre esté ubicado entre 0 y m. ¿Cuál es esa función? ¿Ustedes se acuerdan cuando uno está en primaria que le enseñan a dividir a uno, ¿cierto? Esto es el dividendo, este es el divisor, este es el cociente y este es el residuo. ¿Qué características tiene el residuo? Yo les pregunto, muchachos, ¿ustedes tienen micrófonos ahí o no? Ah, bueno. Entonces, ¿qué características tiene este R? Que el divisor. O sea, R es un valor tal que es menor que este señor, ¿sí? Y puede ser 0. O sea que va desde 0 hasta un valor de d menos 1. Y realmente si yo tengo m buckets es porque tengo el bucket 0, el bucket 1, el bucket 2 hasta el bucket m menos 1. ¿Sí? Si nosotros decimos que este es el divisor, entonces R cumpliría esa característica. En otras palabras, lo que estoy diciendo es, cuando yo voy a mapear registros entre 0
y un valor cualquiera aquí, m de buckets. O sea, tengo m buckets, o sea que va entre 0 y m-1. La función los tiene que distribuir aquí. Entonces, yo después de que hago la transformación de la clave, yo lo que puedo hacer es garantizar o lo que debo hacer es garantizar que el valor que dio como resultado siempre esté entre 0 y m-1. Entonces puedo utilizar la función división o función módulo. Muy bien. Hay otras funciones que se pueden utilizar, ¿sí? Entonces fíjese que este residuo siempre valdrá o 0 o 1, ¿hasta dónde? Hasta un valor menor que d. Si d es m, entonces esa función nos puede servir. Hay otras funciones, partición en k dígitos, eliminación de datos que tengan sesgo. Entonces, imaginémonos esto, muchachos. Ustedes han visto los códigos de barras, ¿cierto? Bueno, entonces miren que ustedes tienen por detrás del monitor o de la pantalla o del computador, hay un montón de códigos de barras. ¿Cierto? Hay varios códigos de barras. Uno de ellos es un montón, que es muy chiquitica, pero tiene muchísimos códigos de barras, muy larga. Tiene muchísimos. Ese normalmente es un EAN 128, así se llama. Un EAN 128. Y un EAN 128. Y él lo que tiene es un montón de valores ahí, de números, muchos números. Entonces, si yo tengo estos códigos de barras que representan, cuando yo lo leo con un lector de códigos de barras, eso me representa es un código, un montón de números, 30, 005, 008, 20, 309, 45, y aquí hay un montón de información, ¿sí? Bueno, entonces ya supongamos que nosotros tenemos códigos así grandotes. Entonces, manejar este código es un poquito más es complejo. Entonces yo lo que puedo hacer es hacer particiones, supongamos en pedazos de 3. Ponemos un K valiendo 3. Entonces tengo todos estos pedazos y ya cojo todos esos pedacitos, el 300, el 050, el 082, el 030, el 945. Y entonces hago con esos, por ejemplo, una operación, una sumatoria. Y esto me da un número cualquiera. ¿Sí? Esto me da 4322. Supongamos que esto me dio este número. Entonces ya sobre ese número trabajo. No trabajo sobre todo este número, sino que trabajo sobre este valor. ¿Sí está claro? Entonces eso es hacer partición en k dígitos. En este caso hice un k valiendo 3. Otra cosa que puede existir, ustedes han visto los códigos de barras en los almacenes. Ustedes tienen un cuaderno, lo miran por detrás y aparece un código de barras que tiene 13 dígitos. Se llama un EAN 13. Esos 13 dígitos tienen una composición cualquiera. En este caso son los 3 primeros dígitos significan el país. Los 5 siguientes dígitos significan la compañía dentro de ese país. Los 4 siguientes dígitos significan el producto. Y el último significa el dígito de verificación. 3 y 5, 8, y 4, 12 y 1, 13. Por eso se llama EAN 13. Entonces, por ejemplo, todo lo que empieza por 770 es Colombia. Supongamos que estamos trabajando en Postobón. Nosotros trabajamos en una empresa que se llama Postobón. Gaseosas Postobón. Entonces, Postobón supongamos que sea la 22500. Y Postobón produce agua. Entonces, agua es 001 y el dígito de verificación que da, que es un cálculo matemático con todos los demás anteriores dígitos, dio 3. También Postobón tiene el 002 que ya es agua en bolsas con dígito de verificación 4. Y tiene por allá una gaseosa que se llama naranjada, entonces es la 1001 con dígito de verificación 5. Pero todos los anteriores, todo esto y esto son iguales. Si yo trabajara en Postobón, entonces a mí esto no me dice nada, porque todos los productos que yo tenga ya, todo el inventario que se tiene, obviamente tiene un 770 porque es Colombia y un 22500 porque esa es la empresa que llama Postobón. Entonces esto generaría un sesgo. Pero si yo trabajo en una distribuidora de gaseosas colombiana,
entonces es probable que yo le compre gaseosas a Postobón y también le compre gaseosas a Tutti Frutti, que eso es el grupo Santo Domingo. Entonces, para esa empresa, ya no trabajo para Postobón, sino para una empresa que distribuye gaseosas colombianas. Entonces, solamente colombiana, o sea que todo lo que compra empieza por 770, pero le compro a Postobón que es 22.500 y al 11.600 que es la organización de Cervecería Unión, ¿cómo se llama eso? De Bavaria, pues, que también produce Tutti Frutti y ellos pueden tener agua con este mismo código, podría ser, ¿cierto? Y podrían tener una gaseosa que sea el 1001, puede que no sea naranjada, sino que es un Tutti Frutti de limón, con un dígito de verificación 2. En ese caso, a mí me interesa todo lo que haya de aquí para adelante. El 770 no, porque yo mm, todo lo que compro es hecho aquí en Colombia. Entonces todos los almacenes, todas las fábricas, perdón, tienen sus primeros tres dígitos en los productos un 770. Y si ahora yo trabajo en una multinacional, yo le puede que le compre gaseosas a Postobón, a Bavaria y también traiga de China, ¿sí? El 882, no sé si ese es de China, ahí puede haber una empresa que sea 22.500, es probable, y que fabrique un producto que sea 001 con esta verificación 9. Entonces, me toca por obligación manejar todos los 13 dígitos. ¿Está entendido? Entonces, dependiendo de lo que yo necesite, yo podría eliminar datos que tengan sesgo. Muy bien. Entonces, estamos hablando de que hay muchas funciones que yo puedo utilizar para el manejo de, de, de valores de clave con la técnica de hatching. Muy bien. ¿Qué es una colisión? ¿Se acuerda la última clase? ¿Qué es un sinónimo y qué es una colisión? A uno lo que le dan para manejar, para mapear registros, es unos espacios en el disco que nosotros lo llamamos bloques, pero nosotros podemos hacer un conjuntico de bloques y lo vamos a llamar un bucket. ¿Está bien? La función de transformación lo que hace es coger los X u y mapearlos aquí. Eso es lo que hace la función, ¿sí? Entonces tengo el bucket 0, el bucket 1, hasta el bucket m menos 1. Muy bien, eso es lo que nosotros hacemos. Pero en un bucket normalmente me caben muchos registros, ¿sí? A eso nosotros habíamos dicho que lo íbamos a llamar el número de buckets que me cae en un registro, le íbamos a poner una etiqueta, un nombre que lo íbamos a llamar factor de bucket, ¿sí? Entonces, aquí yo puedo meter un registro, aquí meto otro registro, aquí meto otro registro, aquí meto otro registro, aquí meto otro registro. Eso significa que el BKFR o factor de bucket en este ejemplo es de 5. ¿Por qué? Porque a 5 valores de clave diferentes el sistema, la función les puede determinar la misma posición. Le estaba diciendo que aquí el factor de bucket era 5. ¿Por qué? Porque a 5 valores de clave diferentes, 5 XUIs diferentes, digamos desde X1, X sub 2 hasta X sub 5, la función les determinó la misma posición 0. A esos cinco valores de clave los llamamos sinónimos. Sinónimos. Cuando llegue el siguiente elemento, lo vamos a llamar una colisión. Entonces, cuando llegue el sexto valor de clave, tal que la función, al asignarle la función a ese valor de clave, le determine la misma posición que a todos los 5 anteriores o a 5 anteriores, a ese señor ya no lo llamamos sinónimo, sino que lo llamamos una colisión. Le decimos colisión porque lo queremos insertar y no cabe. Listo, entonces vamos a hablar de resolución de colisiones. Entonces, hay tres formas de resolver colisiones.
Una de ellas es la función, una de ellas es por direccionamiento abierto, la otra es por encadenamiento y la otra es por encadenamiento separado. Por direccionamiento abierto. ¿Qué significa eso? Muy bien, tenemos los mbuckets que me asignaron para trabajar y la función f, al aplicarle a un valor de clave de esa función, determina una posición, supongamos el 3. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que metemos el valor de clave y todos los demás campos asociados a un registro en el espacio que determinó la función, que es un 3. Llega un segundo valor de clave, le aplicamos la función y eso determina 3. Es un sinónimo, x2 es sinónimo de x1, porque al aplicarle la función a x1 y al aplicarle la función a x2 dio la misma resultado, que en este caso es 3. Entonces guardamos x2 allá. Llegó x3 y quedó almacenado. Cuando llegue el valor, el cuarto valor de clave tal que al aplicarle la función determine la misma posición que a 3 anteriores, decimos que hay una colisión. Entonces imagínense en esto. Esta casa, la casa esta 3, es la casa de la familia Zapata. Entonces llegó el primero de la familia Zapata, el segundo de la familia Zapata y el tercero de la familia Zapata, y a cada uno le dieron su pieza. Y la casa tiene 3 piezas. Cuando llegó el cuarto integrante de la familia Zapata, no cabía en la casa. Entonces, ¿qué hicimos? Nos fuimos para la casa enseguida, para la de los Vélez, y allá le dimos una pieza de la casa de los Vélez a uno de los de la familia Zapata. Llegó otro Zapata. Obviamente, él debía quedar viviendo en esta casa, pero esa casa ya está llena, todas las piezas están ocupadas. Entonces nos vamos de nuevo para la casa de enseguida, la de los Vélez, y utilizamos otra pieza de los Vélez para uno de los integrantes de la familia Zapata. Cuando llegue uno de la familia Vélez, cuando llegue el primer integrante de la familia Vélez, obviamente él va a llegar a la casa de la familia Vélez, que es la casa 4. Entonces a él lo vamos a mandar a la casa y listo, allá cabe, no hay problema, ocupa la pieza de él. Cuando llegue otro de la familia Vélez, resulta que él va a intentar ir pues a su casa, ¿cierto? Que es la casa 4, pero no, apenas vaya a entrar, todas las piezas están ocupadas. Entonces se van para la casa enseguida, que es la de los Álvarez. Y entonces ocupamos una de las piezas de la familia de los Álvarez con un integrante de la familia Vélez. ¿Me estoy haciendo entender, muchachos? Muy bien. Entonces estamos resolviendo el problema yéndonos para enseguida. Y si enseguida está lleno, nos vamos para más enseguida. Y así sucesivamente. A eso nosotros le decimos una solución por direccionamiento abierto. ¿Qué problema tiene eso? Fíjense, ni verá. El hecho de que nosotros tengamos aquí tenemos la familia Zapata, y la familia Zapata no cabe porque es muy grande, entonces le estemos ocupando de la familia Vélez. Fíjese, verá que este integrante de la familia Vélez, él, siendo el segundo apenas de la familia Vélez, él ya se tuvo que ir a vivir a la casa de los Álvarez. ¿Por qué? Porque resulta que su casa, pues la casa original de la familia Vélez, está siendo ocupada por personas de otra familia. ¿Sí? Si uno mirara bien esto, es lo que está en amarillo, que son los integrantes del buque número 4, o sea, digamos la familia Vélez, el Y2 debería estar ahí arribita, ¿sí? Pero no puede porque los X, que son de la familia Zapata, que es de mucho más arriba, le están ocupando sus espacios. En otras palabras, fíjese y verá que resolver la colisión del X5, cuando estuvimos resolviendo la colisión causada por el valor de clave X5 por al resolver esta colisión, generamos que este señor fuera una colisión. Hicimos
que el elemento con valor de clave Y2 generará otra colisión. En otras palabras, cuando nosotros utilizamos direccionamiento abierto así, en este caso el lineal, fíjense, era que nosotros estamos agrupando todos los elementos alrededor como de un punto. Fíjense, era que esto se está llenando mucho, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos haciendo un direccionamiento abierto por una función que nosotros simplemente lo que estamos dando es que la nueva posición, cuando trazamos un X sub Y me da una posición Y, a eso le estamos montando un J con J valiendo 1, 2, 3, eso es lo que estamos haciendo. Cogimos, nos dio esto como resultado, lo pasamos para acá, o sea, le incrementamos uno, si no se puede, le incrementamos otro, si no se puede, le incrementamos otro y así sucesivamente. Entonces, estamos resolviendo el, la colisión con una función lineal. ¿Sí? Le estamos incrementando 1, 2, 3, 4, etcétera. Esa resolución hace que eso que le estaba comentando ahorita, ¿ve? Fue el caso de la familia Zapata, y entonces generó mucho, que se agruparan mucho los datos alrededor de ese punto. Al hacer eso, cuando haya una colisión por aquí en la familia Botero, él va a tratar de meterse en la familia Cárdenas y etcétera, etcétera, entonces los datos se van a estar como acumulando por pedacitos y los otros espacios van a estar muy libres. Entonces, eso es un problema que tiene hacer una resolución lineal de las colisiones. Esto lo podríamos mejorar un poquito si utilizáramos una resolución cuadrática. ¿Qué es? Vea, se le aplica la función a un X sub Y y entonces hombre, se le aplica la resolución se le aplica la función a un valor. Entonces, ¿qué hacemos? Eso nos genera una colisión. Cuando llegue el X sub 6 y se lo apliquemos a F, me va a dar 0. Entonces, supongamos este ejemplo. Como lo estábamos haciendo antes, simplemente le incrementábamos 1. Entonces le poníamos un más un J. Y J valía 1, 2, N. ¿Cierto? Y si llegamos hasta aquí, entonces simplemente vemos esto como una cola circular y nos ubicamos aquí otra vez y así sucesivamente. Bueno, una cosa que podríamos hacer es que el resultado que es la función ese que hemos llamado siempre I, le vamos a aplicar, le vamos a sumar un valor, pero ya no es lineal, sino 2 a la I, con ese I valiendo 1, 2, 3, etcétera. Entonces, ¿qué quiere decir? Dio un valor cualquiera al resultado, un valor I. Entonces, y eso genera una colisión, no un sinónimo, sino una colisión. Entonces, le incrementamos 2 a la I valiendo 1, 2, 3. ¿Qué quiere decir eso? La respuesta es sí, entonces ahí lo hacemos I más 2 a la I. Entonces, ahí simplemente lo que le estamos sumando es 2. Y si no funciona, entonces le sumamos 4. Y si no funciona, entonces le sumamos 8. Y si no, 16. Entonces lo que hacemos es pegamos un brinquito, dejamos un espacio libre, pegamos un brinco más largo, dejamos muchos espacios libres, pegamos un brinco muchísimo más largo y así sucesivamente. ¿Qué es lo que estamos tratando de hacer? Alejar la solución de la colisión del punto donde se generó la colisión misma. ¿Sí? Estamos tratando de que no se agrupen alrededor de un puntico, sino que no sea esto que está en amarillo, lo que está en amarillo no sea muy grueso y por lo tanto lo que esté en verde no sea muy grueso. En otras palabras, estamos tratando de distribuir lo más uniformemente posible el espacio. Repito, la función lo que hace es mapear los registros con base en su valor de clave entre 0 y m, un valor 0 y un valor m que nos dieron. Hay ocasiones en que la función le asigna una misma posición a muchos registros. Digo muchos es a un número de registro mayor que BKFR.
BKFR es el número de registros que me caben en un bucket. Y entonces cuando le asigna a BKFR valores de clave diferentes la misma posición, no tenemos ningún problema. El problema es cuando le asigna a más de BKFR valores de clave la misma posición. A esos nuevos valores de clave los llamamos colisiones. La resolución de las colisiones es buscar un sitio en donde grabar esas, ese registro que tiene ese valor de clave. Entonces lo podemos hacer o linealmente, que es simplemente incrementar i valiendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, etcétera, o hacerlo cuadráticamente, es incrementarle un valor equivalente a 2 a la i. 2 a la i con i valiendo 2, 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, otra forma sería calcular una familia de funciones. F1 se le aplica a SXY, debería ser diferente a un F2 que se le aplique a SXY, debería ser diferente a un F3 que se le aplique a SXY, diferente de una familia M de funciones que se le aplique a XY. Entonces, nosotros siempre trabajamos con la función F1. Si al aplicarle la función F1 a un X o Y nos da una colisión, le aplicamos una segunda función a ese X o Y. Si todavía nos da una colisión, le aplicamos una tercera función. Si nos da colisión, le aplicamos una cuarta, etcétera, hasta que le aplicamos una función m-ésima que no puede dar colisión. Y si da colisión es porque ya el archivo se llenó. Muy bien. La resolución por direccionamiento abierto hace que se supone que nosotros aquí tenemos desde 0 hasta m menos 1 bucket. En otras palabras, m bucket. Se supone que absolutamente todas las claves me caben ahí. Todas. Pero, repito, de todos modos la resolución por direccionamiento abierto, que significa busque un espacio en alguna parte para guardar o mapear pues una clave que me generó una colisión, hace que se generen más colisiones. Eso es un problema que tenemos. Muy bien. ¿Qué pasa cuando el factor de carga tiende a 1? ¿Qué pasará cuando el factor de carga tienda a 1? El factor de carga es la proporción que hay entre el espacio gastado y el espacio total que tengo disponible. Cuando este señor tiende a 1, quiere decir que cualquier adición que yo quiera hacer ahí, cualquier nuevo registro que llegue, es muy probable que me genere colisiones. En otras palabras, va a ser muy lento el almacenamiento de un registro nuevo, porque voy a demorarme muchísimo haciendo búsquedas tratando de encontrar un espacio en donde mapear ese registro. ¿Qué me toca hacer? Pedir un espacio nuevo, un M nuevo, pasar absolutamente todos los registros que hayan aquí, leer uno a uno, es un proceso en batch, aplicar una nueva función que los va a mapear al nuevo espacio de tal manera que el factor de carga disminuya, sea muchísimo menor que 1, ¿sí? Para que se pueda seguir trabajando con eso. Lo que estoy queriendo decir es, cuando el factor de carga esté llegando a 1, quiere decir una de dos cosas. O se calculó que íbamos a guardar un número de registros mucho menor que los que realmente se quieren guardar, o se le está dando más tiempo de vida útil al archivo de lo que se ha previsto. Entonces hay que hacer este proceso que está pintado ahí. Una resolución por encadenamiento. Entonces, tengo los mbucket. Llega la función, empezamos a mapear registros. Hay esos dos sinónimos, ese tercer sinónimo, y no hay ningún problema mientras hayan esos sinónimos. Cuando llegue en este caso el cuarto sinónimo, o sea, que
el cuarto elemento al cual la función le determina la misma posición que a otros tres anteriores, eso quiere decir que ese cuarto elemento es una colisión. ¿Cómo solucionamos esa colisión? Direccionamiento abierto es buscar con una función lineal, con una función cuadrática, con una familia de funciones, un espacio en el área básica primaria para resolver ese problema. Aquí podemos hacer lo siguiente. Pedimos un bucket en el área de overflow y mapeamos ese registro allá. Listo. Encadenamos. Llegó el elemento, un quinto elemento, un quinto integrante de la familia Zapata, y entonces lo que hacemos es que lo llevamos al área de overflow y ligamos esos dos. ¿Sí? Esas rayitas rojas significan una liga. Cuando llegue un señor, el primer integrante de la familia Vélez, él no tiene ningún problema. Se puede mapear común y corriente, se le asigna su primera pieza. Llegó un segundo integrante de la familia Vélez, se le asigna su pieza, porque los Zapata no están metidos en la casa de los Vélez, entonces no hay problema. Y si llega un tercer integrante de la familia Vélez, no tiene problema, porque los Zapata no están metidos en su casa. Si llega un cuarto integrante de la familia Vélez, nosotros no lo vamos a llevar a la familia enseguida, perdón, a la casa de la familia enseguida, que es la familia Álvarez, sino que lo vamos a llevar al área de overflow. Y así sucesivamente. Vean a llegar más de los Álvarez, entonces los metemos a todos en el área de overflow y los vamos encadenando. Muy bien. ¿Qué ventajas tiene? Que la solución de la colisión, fíjese, verá que esta que es la casa de la familia Vélez, no tiene ningún integrante de la familia Zapata metida. En otras palabras, cuando en el caso anterior, cuando llegó este segundo integrante de la familia Vélez, a él ya lo tuvimos que mandar aquí a vivir a la casa de la familia Álvarez, porque estos dos elementos que hay aquí los habíamos metido en este bucket. Entonces me generaba más colisiones. Así como está pintado, lo que hacemos es que todos los señores que generen colisiones, todos estos lo metemos a esta área, llamémosla overflow. ¿Sí? Muy bien. Eso tiene una ventaja enorme, y es que la resolución de una colisión no me genera más colisiones. Ahora, encontrar al elemento X6 o Y5 ya se vuelve muy lento, porque, por ejemplo, si vamos a buscar el elemento X6, entonces le aplicamos la función, me determina un 3, llegamos aquí, leemos este bucket, comparamos, no es, nos tenemos que ir al área de overflow, llegamos aquí, comparamos, no es, leemos comparamos este y lo encontramos. Entonces, lo que pasa es que ahí lo que hay es una lista ligada, ¿sí? Una lista ligada. Entonces estoy haciendo muchos accesos para encontrar un registro. ¿Por qué? Porque resulta que el área de overflow lo estamos viendo allá como un cuarto útil, como el cuarto de San Alejo, allá cabe todo. Entonces al meterlo todo, encontrar, como eso no tiene como digamos una separación de nada, encontrar un elemento ahí es muy costoso por el número de accesos que hay que hacer. ¿Cómo podemos mejorar eso? Con encadenamiento, pero separado. ¿Qué significa eso? Siguiendo con el ejemplo, llegan los integrantes de la familia Zapata. El primero y se le asigna su pieza, el segundo y se le asigna su pieza y el tercero y se le asigna su pieza en la casa de los Zapata. Llegó el cuarto integrante de la familia Zapata, entonces pedimos una casa y metemos allá a ese señor de la familia Zapata y ligamos las dos casas. Llega otro integrante de la familia Zapata, entonces como ya tenemos otra casa adicional que está en el área de overflow, entonces ligamos, lo metemos allá en la segunda pieza de la casa del área de overflow. Llegan los Vélez, no hay ningún problema, ¿sí? Y llega otro Vélez que va a que genera una colisión, entonces lo que hacemos es que pedimos una casa adicional para los Vélez.
En el caso anterior, en la resolución por encadenamiento, lo que pedíamos era un hotel y íbamos metiendo ahí a medida que fueran llegando, secuencialmente, gastándonos por pisos el hotel, independiente de quién era el que llegaba. Aquí sí, aquí vamos a ver, si la familia Zapata se gastó su casa, entonces le pedimos otra casa a la familia Zapata. Si se la gasta bien, y si no, ahí la tiene para cuando lleguen más nuevos integrantes. Y lo mismo pasa con la familia Vélez. En la segunda casa de la familia Zapata hay una pieza desocupada, pero no se la asignamos a un Vélez. No, a los Vélez, si se gastaron su casa inicial, les pedimos otra casa y en esa casa los metemos, empezamos a meterlos. Sí, o sea, no juntamos para nada familias. Eso, eso que estamos haciendo una analogía como lo que hace el disco con un archivo. A un archivo le asigna un bloque, si lo gastó bien y quiere más, le damos otro. Y si no lo gastó, ahí lo tiene para si algún día crece. Lo mismo aquí. Si llega otro integrante de la familia Zapata, aquí habrá espacio. Y si llega más Vélez, aquí habrá espacio. Pero si llegan Álvarez, entonces aquí metemos a un Álvarez, a otro Álvarez, a otro Álvarez. Y estos están vacíos de espacio, no los usamos. Llega un cuarto Álvarez, le pedimos una casa nueva a los Álvarez. ¿Sí? Eso se llama resolución de colisiones por encadenamiento separado. ¿Listo? Muy bien. Veamos unas pequeñas cositas. ¿Qué pasa si el factor de carga tiende a 1? ¿Qué es lo que es el factor de carga, muchachos? Es ¿cuántos registros he metido en el espacio que tengo para ello? ¿Cuánto espacio tengo para ello? M buques, donde en cada buque caben BKFR registros. Este es todo el espacio y esto es lo que yo he metido. Entonces, si el factor de carga está muy cercano a 1, eso quiere decir que N ya está llegando al tope, o sea, ya el archivo ¿cómo es? Llenando, el espacio que yo había pedido se me está llenando. Entonces, qué ocurrirá con las colisiones? ¿Cómo será el comportamiento de las colisiones? Hacia arriba, ¿sí? O sea, a medida que el factor de carga se va acercando a 1, más colisiones vamos a tener, porque está más lleno el área básica, está más lleno el área básica. ¿Sí estamos? Si el ¿Qué pasa si el factor de Buquet es muy grande? Es muy grande. ¿Qué pasa si el factor de Buquet es muy grande? ¿Qué es lo que es factor de Buquet, muchachos? ¿Qué es lo que es esto? Exacto. Número de registros que puedo mapear a un bucket. Muy bien. Si ese número es muy grande, ¿cómo serán las colisiones? Ellas tenderán a bajar. ¿Por qué? Porque para encontrar la primera colisión se necesitan muchos mapeos, ¿sí? Tantos como BKFR. El direccionamiento abierto, ¿qué genera? Más o menos colisiones. Listo, más colisiones. Entonces lo ideal es manejar eso por encadenamiento. Y obviamente es mucho mejor el encadenamiento separado que el otro. Listo, muy bien. ¿Qué es lo que está pasando en el espacio? Con el espacio en el disco, si el mapeo de los registros se está demorando mucho en el tiempo. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué está ocurriendo allá en el disco? Yo ya le aplico la función a un XUI y resulta que guardarlo se está demorando demasiado tiempo. Se está gastando mucho tiempo. ¿Qué es lo que está pasando? El espacio está muy lleno.
eso es probable que esté pasando, que haya muchas colisiones. ¿Por qué? Porque ya el factor de carga está muy alto. El factor de carga está tendiendo a 1, perdón, es tendiendo. Esto es tendiendo a 1. Entonces ya se está demorando muchísimo. Sí, o sea, ya esto está muy lleno. Bueno, ¿alguna pregunta, muchachos? Para la próxima clase vamos a hablar de hatching dinámico. Estamos hablando de hatching. Hatching en general es una técnica que permite encontrar muy rápidamente a un registro, puesto que es a través de una función que yo determino la ubicación de ese registro. ¿Sí? El problema de hatching es que si yo trabajo un hatching estático, el espacio que yo necesito lo he pedido desde el principio, los mbuckets de 0 a m. Todos estos buques yo los tengo disponibles desde el primer instante. ¿Por qué? Porque la función puede mapear a cualquiera de las posiciones con igual probabilidad. Entonces, ¿qué pasa? Si supongamos que yo le voy a dar una vida útil de 10 años a un archivo, entonces yo pedí todo el espacio que me voy a gastar en 10 años desde el instante cero. Y entonces son 10 años donde tengo todos estos mbuckets ahí. Y es probable que en los primeros, digamos, 5 años no tenga sino el 20% del espacio gastado. Eso quiere decir que en los siguientes, llevo 5 años dejando el 80% del espacio perdido. ¿Por qué? Porque requiero, y es una exigencia de hatching, tener desde el primer instante los mbuckets disponibles. Entonces vamos a buscar técnicas que permitan crecer el espacio a medida que vayan llegando los registros. Se llama hatching dinámico. Entonces en la próxima clase vamos a hablar de los hatching dinámicos que hay. Listo.